permanece la fe, la esperanza, el amor. Estos tres, pero mayor de ellos es el amor. Padre, en el nombre de Jesús, oramos, Señor, en esta mañana, Señor, que usted bendiga nuestras vidas, que usted derrame de su presencia, derrame de su espíritu, Señor, sobre cada uno de los que estamos aquí. Y sea usted, Señor, dando el entendimiento, Señor, hablando a través de mi boca, hablando, Señor, a través de cada uno de los que estamos aquí. Lave, Señor, los oídos, lave, Señor, nuestras vidas, lave, Señor, nuestros corazones con su sangre, con su palabra, con su aceite, Señor, con su agua fresca. Traiga, Señor, una pureza a nuestras vidas. Y sea usted, Señor, cortando todo espíritu que se levanta, se opone contra su iglesia, contra sus siervos, contra sus siervas, Señor, contra su pueblo, Señor. Y sea usted, Señor, cortando a todo espíritu, Señor, y echándolo fuera, Señor, de su casa, de su altar, de todo lugar, Señor, donde usted, su presencia se manifiesta. Le damos gracias, Padre, en el nombre de Jesús. Amén y amén. ¿Quién vive? Cristo. ¿Quién vive? Cristo. Y a su nombre. Gloria. Y a su pueblo. Denle un aplauso al Señor. Tome su lugar. Bienvenido a la casa del Señor. Amén. Decía ahí en lo que leíamos que cuando yo era niño, dice, cuando era niño, hablaba como niño, pensaba como niño, jugaba como niño, mas cuando ya fui hombre dejé lo que era de niño. Cuando nosotros llegamos al Evangelio, hermano, somos niños en la presencia del Señor. Somos niños y más porque no conocemos. Y el Señor nos empieza a direccionar y conforme usted se empieza a alimentar de las cosas del Señor, empieza a crecer. Y es por eso que muchas de las cosas que usted hace, errores que comete, y que usted tropiezos que tiene, situaciones que pasan en su vida, Dios las permite y Dios las tolera en cierta manera, porque es un niño, ¿sí? Pero cuando usted empieza a crecer, ¿sí? Cuando usted es niño, usted le tolera a todos los niños, ¿verdad? En lo físico usted le tolera a todos los niños, que el niño dice borucas y no le entiende y usted está ahí, que si le quiere dar de comer, el niño escupe la comida, le busca ver qué más le va a dar de comer y no, si no, a lo mejor eso no le gustó y le da otra comida y le tolera, ¿verdad? Lo mismo hace el Señor con nosotros. Pero ya cuando el niño empieza a crecer, de la etapa de la niñez, se convierte en un adolescente, ¿sí? Y la palabra adolescente significa el que adolece o el que carece de, ¿sí? Que muchos le llaman, no le llaman adolescente, le llaman aborrecente, ¿sí? Porque a veces se ponen bien intolerantes, ¿verdad? Pero un adolescente, la palabra adolescente significa carente de. Un adolescente es una persona joven que está preparándose para ser adulto. Y en ocasiones usted se da cuenta que el adolescente empieza a tener actitudes de adulto, pero en ocasiones tiene actitudes de niño. Y empieza a cometer errores, pero en algo en su vida empieza a haber rebeldía, ¿verdad? Y lo mismo que pasa en lo físico, pasa en lo espiritual. Y cuando un adolescente comete un acto de rebeldía con su padre, usted se lo festeja, le da premio, le compra un carro, le da dinero y lo premia con ropa, ¿verdad? ¿Sí? ¿No, verdad? Entonces, ¿por qué usted espera, cuando usted empieza a crecer en el Señor, espera que el Señor le tolere a usted las cosas? Si usted en lo natural, usted no lo sabe hacer, usted no lo hace, usted no lo permite, ¿por qué buscamos que Dios lo haga? Si dice que Él es el Padre perfecto y Él nos enseña, Él hace las cosas bien para con nosotros y Él nos pone aún el ejemplo. Pero cuando la persona empieza a crecer,
y pasa de la etapa de la adolescencia a la etapa adulta en el Señor. Hay un proceso en la vida de la persona, en ese caminar, en lo natural, y empiezan a dolerle los huesos. ¿Se ha fijado que hay adolescentes o jóvenes que cuando empiezan a crecer refieren siempre dolor? Me duele la cabeza, me duelen los músculos, me duele los huesos, me duele aquí, mamá, me duele aquí, papá, ¿verdad? ¿Sí? Porque está dando el último estirón, le llaman por ahí, ¿verdad? Y entonces, eso pasa en lo espiritual también en nuestras vidas. Cuando usted dejó de ser un adolescente y empieza a crecer, empieza a tener dolencias y empieza a tener guerra, ya el Señor lo manda y le pone ahora sí situaciones fuertes en su vida y todo le está doliendo. Pero lo que el Señor está haciendo es preparar tu vida y la mía, ¿sí? Ya una persona que es adulto en el Señor, que ya es anciano en el Señor, ya no puede tener manifestaciones y comportamientos como los que tenía en su etapa adolescente, en su etapa de juventud en Cristo. Y dice, ya no se comporta como niño, dice la Escritura, porque cuando yo era niño, hablaba como niño, pensaba como niño y jugaba como niño. Pero ya no eres un niño. Por eso es que usted se ha dado cuenta que llega gente nuevecita al Evangelio y le está quitando lugares a los que ya tenían tiempo. ¿Por qué? Porque el Señor le está dando la oportunidad a unos que son niños que tomen el lugar, porque dice que el secreto de Dios ha sido escondido a los sabios y se lo ha dado a los niños y a los que maman. Y usted ve a gente que está nuevecita en el Evangelio y los ve predicando ya. Porque los que debían de predicar, de los que tienen 5, 10, 15, 20 años en el Evangelio, se siguen comportando como niños, cuando no debían de ser ya niños. Y Pablo dice, ¿acaso debo de darlos nuevamente leche? Y Pedro dice, ansiar la leche no adulterada. Dices, bueno, ¿por qué una cosa y por qué la otra? Porque usted tiene que entender que el Señor está preparando su vida y usted ya no es un niño, lo está llevando a más. Pero en nuestras vidas queremos seguirnos comportando de esa forma cuando Dios ya no quiere que te comportes así. Dios ya no quiere que sigas haciendo esas mismas actitudes. Él quiere que tú despiertes y te des cuenta que ya no eres un niño. Y ya no te va a tratar como niño. ¿Está conmigo? Y hay muchas de esas veces es porque tú y yo no hemos pasado tiempo en las cosas del Señor en donde te puso. Quisiera que fuera conmigo al libro de Génesis y que vaya ahí conmigo a Génesis 2:7. Y dice ahí, entonces Jehová Dios formó al hombre del polvo de la tierra y sopló en su nariz aliento de vida, y fue el hombre un ser viviente. Y Jehová Dios plantó un huerto en el Edén, al oriente, y puso, ¿qué dice? Puso allí, diga conmigo allí, puso allí al hombre que había formado. Ojo con lo que le voy a decir. Cuando Dios formó el Edén y forma a Adán, dice que lo puso en su allí. Y usted la historia ya la sabe. Ya sabe que
les dijo, de ese huerto todo podrán comer, menos de ese árbol, ¿verdad? De ese árbol no podrán comer, porque el día que comieres de ese árbol, de cierto morirás. Y el hombre va, desobedece, la mujer come del fruto, y no solamente come, dice que se lo da al hombre. Y el hombre lo principal que hace es, cuando Dios le dice, ¿dónde estás tú? Le pregunto a usted, ¿acaso no sabía Dios dónde estaba Adán? ¿Y por qué le preguntó dónde estás tú? ¿Sabe por qué? No es que no supiera dónde estaba. Le preguntó dónde estás tú, porque Adán no estaba en su allí. Dios te dio un allí, donde tú recibiste de la presencia. Cuando tú te postraste y Dios te habló, le has dejado de buscar en tu allí. Ahora, como usted tiene el concepto de que Dios está en todas partes, usted lo quiere buscar donde a usted se le antoja, no en tu allí. Hubo 10 leprosos, el Señor los sanó. Dios los sana y se van. ¿Y cuántos regresaron? El único que había entendido que ahí estaba su allí. Empieza a crecer el cristiano, el hermano en Cristo, empieza a hacer lo que a él se le antoja, quiere comportarse como el mundo, quiere hacer las cosas como el mundo, queriendo recibir la presencia de Dios, queriendo recibir la bendición de Dios, queriendo recibir que Dios le siga complaciendo sus chiquiadencias. Y no pasa. Porque sí pasaba cuando estabas niño. Cuando hablabas como niño, caminabas como niño, te comportabas como niño, jugabas como niño. Y el Señor decía, ahí está mi pequeñito. Pero cuando empezó a crecer, usted empezó a querer hacer otras cosas y el Señor viene y te busca, se pone en tu allí y te dice, ¿dónde estás? ¿Dónde estás tú? Amén. El Señor te puso para algo. Ayer mientras que yo predicaba, el Señor me decía, yo te he puesto para que tú prediques. Yo te he puesto para que tú prediques y ahí yo haré mis maravillas. Y yo pude ver cómo gente fue libre, hermano. Porque la gente quiere ser libre a través de que le digan así, ¿verdad? Hay gente que va a ser libre con el simple hecho de estar escuchando la palabra, hermano. Porque ha entendido que está escuchando a Dios, no al hombre. Pero ¿qué pasa cuando Dios viene y te busca? Cuando Dios quiere encontrarte. Cuando Dios te despierta en las madrugadas. Cuando Dios te habla y quiere pasar tiempo contigo y te viene y te busca de donde tú debías de estar. En tu allí. Y usted le quiere reclamar. Mire, Adán, el Señor le dice que le entregó el huerto y le dijo que le entregaba el huerto para que lo labrase. Se lo entregó en bendición de Dios. El trabajo no es maldición. Cuando ellos pecaron, fueron desterrados. Y cuando fueron desterrados le dijo, ahora trabajarás la tierra y recogerás el fruto con el sudor de tu frente. Y espinos y cardos cosecharás. ¿Sabes qué le estaba diciendo? Antes yo te estaba regalando la bendición. Ahora te va a costar. Y usted cuando le suelta la mano a Dios, siguen sucediendo cosas, pero te cuesta. Y cuando usted está de la mano de Dios, todo empieza a pasar. Ayer venía platicando con el hermano y le decía, mira hermano, había un varón en el que el Señor empezó a bendecirlo de tal manera
que cuando él empezó a edificar casas, él empezó a construir casas, llegaba gente, él no teniendo ninguna inmobiliaria, él siendo su propio agente de venta, siendo su propio constructor, siendo su propio arquitecto y llevando él trabajando con los albañiles, empezó a edificar casas y la gente, hermano, gente llegaba y le decía, oye, es que ya vi aquella casa que vendiste, me dijeron que tú la construiste, sí. Ah, y veo que estás construyendo otra, sí. Ah, ¿cuánto la vas a dar? En 2 millones, ten, yo te la pago, la quiero yo. Le pregunto a usted, ¿usted compraría una casa sin verla? ¿Quién le dio gracia delante de los hombres, hermano? Era Dios. Pero él creía que era por él, de tal manera que hasta dejó de hacer lo que Dios le estaba mandando. Dejó de hacer lo que Dios le estaba ordenando, dejó de hacer lo que Dios le estaba bendiciendo. Y no se estaba dando cuenta que la bendición estaba viniendo de parte de Dios, dándole gracia, le estaban comprando sin él ni siquiera tener, con eso él ya podía haber comprado otro terreno, empezar a construir otra casa. Le compraba un terreno en 300,000, la construía con otros 300,000 y vendía la casa en 2 millones, dígame si no es negocio. Y Dios le había abierto esas puertas. Hermano, lo mismo pasó con Adán. A él el Señor se lo entregó. Lo mismo hace el Señor contigo y conmigo. El Señor te entrega, te da obra y te pone en tu allí, que es el allí de Dios, pero no es donde tú crees. No es en lo que tú piensas, no es en la manera en la que tú crees que vas a ejecutar las cosas de Dios, es donde Él te puso. Porque cuando Él venga te va a venir a buscar donde Él te puso. Y te dirá, ¿dónde estás tú? ¿Y qué fue lo que hizo Adán? Adán se justificó. Adán dijo, la mujer que me diste fue la que me dio y pequé, comí y pequé. ¿Sabe por qué? Porque eso siempre hace el diablo. Él viene y te engaña, él te pone la tentación y te hace que tú peques. Y después de que tú peques, busca hacer que tú te sientas avergonzado y tú te alejes de la presencia de Dios. Y que cuando venga Dios y te busque en tu allí y no te encuentra, va y te busca donde tú estás, ya como oveja descarriada, va y te busca donde tú estás, y entonces usted y yo, en lugar de decirle, Señor, pequé, fallé, le dices, es que cometí un error. Escúcheme bien, hermano. El ser humano no comete errores. El ser humano comete pecados. Y los pecados se cometen a través de la decisión. No se engañe ni eche la culpa a alguien más, a las circunstancias, ni a la vida, ni a las formas, ni a personas, ni a la iglesia, ni al pastor, ni al hermano, ni a la hermana. Usted toma decisiones. En su vida, usted toma decisiones. Y si usted toma una decisión mala, usted está tomando a decidir pecar. Eva decidió pecar. Adán decidió pecar. ¿Sí? Y eso sigue pasando hasta el día de hoy. Falla el marido, va y la mujer se desquita. Falla la mujer, va el marido y se desquita. Eso se hace. Eso no es lo que Dios mandó. Eso no es lo que Dios enseñó. No, eso es lo que dice la Biblia. Eso sigue pasando, hermano. Cuando la gente tiene que salir de eso, tiene que permanecer en su allí, tiene que pelear. Y todo eso sucede, hermano, porque la gente no se ha tomado de los pilares de bendición que Dios le ha dado: la justicia y la misericordia. Justicia y misericordia. Y hay gente que solamente practica justicia, 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 justicia. Y entonces va y lo único que hace es juzgar, criticar. Porque se ha olvidado de la misericordia. Cuando una persona camina tomado de la misericordia y camina tomado de la justicia, va a hallar la gracia de Dios.
va a encontrar la presencia de Dios, va a encontrar el favor de Dios, va a encontrar el respaldo de Dios. El amor, la justicia, la misericordia, siempre van de la mano. Pero los pilares que Dios te ha entregado se llaman justicia y misericordia. ¿Por qué? Porque Dios ama al que practica la justicia. Dios ama al que practica la misericordia. Cuando usted practica la justicia, usted no va a robar. Usted no va a permitir que roben. Usted no va a ser cómplice de robo. Amén. Usted no va a ser partícipe de la comadre que quiere andar adulterando. ¿Cómo ves, comadre? ¿Cómo ves? Y tú, no, sí. No, sí, hazlo. Yo te cuido a los niños. O luego al revés, ¿verdad? El marido dice que se va a ir a la posada del trabajo, pero es sin mujeres. Aleluya. ¿Y qué tenía que andar haciendo allá? Es que porque van a dar regalos, pastor, ¿verdad? Gloria a Dios. Gracias. Porque van a dar regalos, dice. Hermano, ¿y qué regalo le tocó? Nada, se trajo el regalo del diablo nomás. Aleluya. Hermano, es cierto. Pero nosotros tenemos que caminar en las cosas. ¿Quién te da las bendiciones? ¿Quién te da todo? Te lo da Dios. Y muchas veces solamente es porque tú te tomes y la gente te va a tachar de tajante y religioso. Cuando tú le digas no, porque eso no le agrada a Dios. Pero tiene que tener misericordia para decirlo. Amén. Dios le entregó algo a Adán y lo puso en ese lugar, lo puso en su allí. Por eso es cuando Dios regresa, no lo encuentra, le dice, ¿dónde estás tú? ¿Por qué no le dijo, ¿dónde están ustedes? ¿Por qué le dijo a Adán, ¿dónde estás tú? Porque él era el responsable de ella. Amén. Y el Señor lo había formado, y el Señor, la Escritura dice que nos hizo a su imagen y semejanza. Cuando el hombre es desterrado de ahí, es despojado aún de esa imagen, es despojado de esa semejanza. ¿Por qué? Porque Dios es vida. Cuando él salió, él creyó que no morí. Hermano, usted ha visto cómo se ha deteriorado el ser humano. Adán, de 900 y tantos años murió. Y luego se fue reduciendo de 800, de 700, de 400, de 500, 120. Y la Biblia dice que está establecido al hombre que viva 80 años. ¿Verdad? Así dice la Biblia. Los más robustos. Y hay gente que ya no está llegando a los 80. Los que están llegando son la gente de antaño. Pero es la gente que sigue comiendo lo que tú ya no comes. Ellos comen verduras, comen frutas, comen carnes rojas. Y usted no puede comer carne roja que porque le hace daño. Porque le dijo un doctor, hermano, ¿qué comía su abuelita? Y su abuelito todos los días desayunaba carne. Ojo, pero no cocinaba con el aceite que usted cocina. Cocinaba con manteca. Y hoy la gente se está contaminando consumiendo lo que sale en la tele. ¿Qué nos dice la Escritura? Y ahí es donde usted tiene que darse cuenta que podemos comer o beber cosas mortíferas y no nos hará daño. Dios te ha guardado. Que no te mueras de todo el veneno que te han vendido a través de las redes sociales, de la televisión, de la publicidad. Entienda algo, hermano, lo que más sale en la tele es lo más sucio o lo menos que sirve. Por eso le hacen tanta publicidad para que usted lo consuma. ¿Está conmigo? Porque Adán comía lo que el Señor le había dado, lo que estaba en el huerto. Amén. Y eso tiene que ver, hermano, porque el pueblo se ha alejado de lo que Dios le ha dado, de la bendición que Dios le ha dado. ¿Cómo es posible que a gente le prohíban comer verdura, hermano?
Si es lo que Dios creó. Amén. Es lo que sale de la tierra, la bendición de Dios. Y la palabra dice que ninguna comida es digna de desecharse si se toma con acción de gracias. Toda. Amén. Vaya conmigo a Jeremías. Y vaya conmigo ahí a Jeremías 7. Aleluya. ¿Tú crees que Dios tiene una promesa para ti? ¿Lo crees? ¿Y crees que Dios te ha dado algo para que tú hagas el propósito aquí en la tierra y lo cumplas? ¿Qué va a pasar si tú no cumples entonces lo que Dios te ha dado? Porque Dios tiene un propósito para ti aquí en la tierra. Y si usted regresa a rendir cuentas con Él y no cumplió con lo que el Señor te había mandado, usted va a entregar cuentas completas o cuentas chuecas y mochas. Chuecas y mochas, ¿verdad? ¿Está ahí conmigo en Jeremías 7? Y dice ahí 7:1. Dice, palabra de Jehová que vino a Jeremías diciendo, ponte a la puerta de la casa de Jehová y proclama, ¿qué dice? Proclama allí estas palabras y di, oíd palabra de Jehová a todo Judá, los que entráis por estas puertas para adorar a Jehová. Así ha dicho Jehová de los ejércitos, Dios de Israel, mejorad vuestros caminos y vuestras obras, y os haré morar, ¿en dónde? Cuida las cosas santas de Dios. Cuida el altar, cuida tu vida, cuida tu casa, mejora las cosas para Dios. ¿Las estás haciendo mal? Ok, déjalas de hacer y comienza a hacerlas bien. ¿Te equivocaste y pecaste? Déjalo de hacer y arrepiéntete y camina con el Señor. No importa lo que esté pasando, el Señor te ama, sí, pero el Señor te habla y tú debes de dejar los malos caminos. Y dice ahí, mejorar. Y dice ahí, cambia. Dice ahí, oye la palabra. Dice ahí, mejorad vuestros caminos y vuestras obras. Mejora en las cosas que has puesto para con Dios y mejora aún en tu trabajo, en las cosas, en lo secular. Mejora el camino, mejora tu obra de tus manos y Dios te hará morar en su casa y en su presencia. Amén. Porque dice que puso a Jeremías y le dijo, ponte allí. Otro fue a Samuel. Fíjese bien, su mamá, la mamá de Samuel, no podía tener hijos, pero le prometió a Dios que si Dios le daba un hijo, ella se lo iba a entregar. Y ella cumplió con su promesa, porque dice que fue y entregó al niño, sabiendo que su hijo ya no iba a estar juntamente con ella. Fue y lo entregó. Pero ella fue y dejó un niño y Jehová le regresó un profeta. Entrégale tus hijos a Dios. Entrégale tu casa a Dios. Ten la confianza de que tú le vas a entregar un ser humano y Él te va a entregar un siervo o una sierva de Dios. Él es fiel y Él no falla. No sea como Jonás, hermano. No sea como Jonás. Porque Jonás lo puso en su allí también. Y le dijo, ve y predica a Nínive. ¿Y qué hizo él? Se fue para atrás. Y el monstruo marino, ya le iba a predicar como a los niños. El monstruo marino lo regresó a donde tenía que ir. Y cuando él estaba ahí, no fue porque quería, no fue por su voluntad.
fue porque le temió a Jehová. No, me va a matar. Me perdonó la vida, vino acá el monstruo marino y me escupió acá. Fue, anunció a Nínive y le dijo que se arrepintiese, que ellos se arrepintieran, pero ellos se ponen en ayuno. Dice que el rey de Nínive puso en ayuno a todos, de chico hasta el grande, desde el anciano hasta el bebé, y todos los animales del campo, y aún dice que las bestias del campo y las bestias y los animales de casa, a todo. Y se pusieron en ayuno y Dios perdonó a Nínive. Pero ¿sabe por qué Jonás estaba enojado? Porque Jonás se había olvidado de la misericordia. Y Jonás solamente había tomado el pilar de la justicia. ¿Sabe por qué? Porque Jonás, al ser él del pueblo de Dios, al ser él judío, decía: ¿dónde está lo que usted ha dicho? Destrúyalos. Usted dijo que los iba a desbaratar. Pero a Jonás se le había olvidado que desde que el Señor se le presentó al ser humano por primera vez, le dijo: yo soy grande y rico en misericordia, y mi misericordia es para siempre, de todas las generaciones. No se olvide que usted tiene que tomarse del pilar de la justicia, pero también del pilar de la misericordia. Porque el que hace la justicia y el que obra y el que determina qué es lo que va a hacer se llama Jehová de los ejércitos. Y usted a veces, cuando Dios no hace, se enoja contra Dios. Hermano, entonces si Dios te da una palabra diciendo que va a destruir un lugar, y usted va y dice la palabra y usted dice: es que yo soy un falso profeta, lo que Dios me dijo no sucedió. No, hay palabras de advertencia. Dios habla para que tú te arrepientas y te está llamando porque te ama. Ahora la pregunta es: ¿y tú le amas? Porque si tú le amas, dice que el que le ama, le obedece. El que le ama, obedece sus mandamientos. El que le ama, pone sus mandamientos por obra. Y cuando viene el Señor y busca a Jonás en su allí, Jonás estaba enojado. Y estaba tan enojado que no solamente estaba enojado porque no había destruido a Nínive, estaba enojado porque había destruido una rama, un árbol del que se estaba resguardando él del sol. Pero el Señor secó esa rama para que Jonás se diera cuenta que Él hace con su creación como Él le place. Y que usted y yo, ni Jonás, ni Samuel, ni ninguno de los que han existido o existirán, puede cuestionar a Dios que por qué hace con su obra como Él le plazca. Amén. Y vino el Señor y buscó a Jonás en su allí. Jonás estaba enojado. Jonás estaba molesto, de tal manera que le dijo: mejor quíteme la vida. Yo te pregunto, entonces Jonás había entendido cuál era su allí, ¿no? En ocasiones no es el que tú te des cuenta que tú tienes que pasar tiempo en un área en la que tú crees y que tú determinas todo tu tiempo para esa área. No, hermano. Dios te ha puesto para que tú desempeñes su voluntad y que en ocasiones vas a hacer su obra donde Él te mandó, y Él te va a responder, Él te va a respaldar, Él te va a proveer. Fíjese bien lo que le voy a decir,
Y quienes se han subido conmigo saben de lo que estoy hablando. Yo fui a hacer lo que el Señor me mandó. Mi carro no se llena el tanque con 500 pesos. ¿Sí? Yo traía un cuartito. Y no me gusta que se baje porque luego se puede dañar la bomba. Llegué a la gasolinera a cargar y le puse 500 pesos. Se llenó el tanque de gasolina, hermano. Y ahí hay testigos que le dije, obsérvalo para que lo veas y te des cuenta. Amén. El tanque de ese carro, hermano, se llena por menos de 1,200 pesos. Y si traía gasolina, traía como 200, más 500 son 700. Yo sé que el Señor respalda y hace la obra. Él, no yo. Y se lo estoy contando solamente como testimonio. No le estoy diciendo, míreme a mí. Le estoy diciendo, mire a Cristo. Mire al que hace la obra. Porque Él es el que te está mandando y te dice, ve y hazlo. Busca tú allí, regresa tú allí, ve a tu lugar de oración, ve ahí a tu cama, ve ahí a tu alcoba, ve ahí en la esquinita que escogiste, ve ahí donde tú te pones y aquí recibiste, ahí ve y búscalo otra vez. Porque cuando Él regrese te va a buscar donde Él te puso. Si te puso como un siervo, una sierva de oración, de intercesión, Él va a venir y cuando Él regrese te va a buscar allí. Si te puso como profeta, como evangelista, como maestro, como pastor, como apóstol, cuando Él venga te va a buscar allí. Porque hoy lo que la iglesia de Jesucristo lo menos que quiere hacer es predicar. O si quiere predicar, quiere un lugar. ¿Sabe dónde aprendí yo? Y me lo dijo una hermana. Una vez yo estaba ahí, estaba sentado y yo le decía al Señor, pues usted me dijo que me iba a poner a predicar. Y eso estaba en mi corazón. Y solamente Dios y yo lo sabíamos, ni siquiera lo había dicho yo con mi boca. Y de repente una hermanita de esas ancianas de la iglesia, ya mayorcita, tenía unos 90 años la hermana. Venía yo caminando y me volteé a ver y nomás me hizo. Y me acerqué yo y le dije, dígame hermanita, Dios le bendiga. Y me dice, el púlpito más grande no es ese, se llama calle. Ahí es el púlpito donde tú te tienes que ganar el lugar para que seas agradable para el Señor. Y cuando tú lo hagas allá afuera, entonces Él te dará un púlpito en una iglesia. Yo no sabía si reír, si llorar o enojarme, hermano. Estaban los sentimientos encontrados. Pero esa mujer me estaba diciendo, ese no es tú allí. Tú allí se llama a los pies de Jesús. En ocasiones la gente se empieza a llenar de soberbia, de altivez y cree que él sabe, que él puede, que él hace. Y a veces Dios usa a alguien para agarrarte de los cabellos y bajarte hasta el suelo y decirte, adóralo a Él. Porque Él es el único digno de recibir la honra y la gloria. Por eso es que a veces cuando escuchamos que se está predicando, a veces decimos, el pastor me está exhibiendo, hermano. Y si le preguntas al otro hermano va a decir que también él, o al otro hermano va a decir que también él, porque Dios nos está hablando. Y si es algo que te estoy compartiendo, es algo que Dios ya me habló a mí. Que me dijo, cuando yo venga y te busque, yo te quiero encontrar en tu allí. Ahí es donde Dios te quiere hallar. En donde Él te puso. Porque muchas veces decimos, sí, pastor, yo oro, pastor. Sí, pues entonces nomás está poniendo o limpiando su camino, pero no está limpiando sus obras. Y el otro hermano dice, no, pastor, es que yo estoy trabajando la obra, yo estoy haciendo. Sí, hermano, pues está limpiando sus obras, pero no está limpiando su camino. ¿Y eso es lo que Dios mandó? No, le dijo, pon y limpia tu camino, limpia tus obras y entonces morarás en mi casa, allí.
¿Está conmigo? Dios quiere que tú y yo cambiemos. Y usted sabe que al estar tomando otro camino, no está tomando el camino de Cristo, porque Él dijo, yo soy el único camino, dijo Cristo. El que estés tomando no es Cristo, solamente Él. Y para ir con Él y hacer con Él, necesita esos dos pilares, justicia y misericordia. Necesita ser justo. Para empezar usted a ser justo, necesita ser justo con usted mismo primero. Porque muchas veces queremos corregir al hermano, a la hermana, queremos corregir a la iglesia, a veces queremos corregir a la casa, pero no empezamos por uno mismo. Amén. Y a veces ya empezaste por ti, no puedes empezar por la iglesia. No puedes empezar por otras iglesias. Tienes que empezar por tu casa. Y hoy en día la gente dice, no, es que la Escritura y Jesús dijo que nadie es profeta en su propia tierra. Por eso yo salgo y predico. Mentiras del diablo, déjeme decirle. El Señor dijo, y recibiréis poder, y cuando venga el poder sobre ti, me seréis testigos en Samaria, en Judea, en Israel y hasta lo último de la tierra. Tiene un orden. Tiene que empezar usted por su Samaria. No puede subirse a un altar, no puede subirse a un púlpito, no puede soltar la palabra, no puede creer o pensar que Dios le va a respaldar si usted no ha empezado por su Samaria. Amén. Pastor, yo ya puse en regla mi Samaria, gloria a Dios. Le falta su Judea. Ponga en regla su casa. Dígales, pastor, no quieren, yo ya les dije. No importa, estoy orando por ellos, pero ya los puse en regla. Entonces sí, éntrele al quite con Jerusalén. Porque gente dice, es que Dios me dijo que me iba a llevar a predicar a las naciones. Hermano, no le predica ni a la vecina. No se ha convertido ni el perro de la casa. El perro se postra a usted a orar y va y lo interrumpe. ¿Sí o no? De verdad. Ahí estoy yo queriendo orar y el rojo interrumpiendo. Pero Morusa sí, Morusa va y se postra, hermano. Así se nos queda viendo. Pongamos en regla todo, desde casa y para afuera. Amén. Todos necesitamos arreglar, poner, limpiar nuestros caminos, limpiar las manos y limpiar por obra. Dice la Escritura que cuando tú y yo salimos a la guerra, dice, adiestramos el caballo, alistamos para la guerra, dice, pero Jehová, dice, adiestra nuestras manos para la batalla. ¿Sí? El que te va a entregar la victoria, el que va a hacer que hagas tú las cosas, es Él. Y la Escritura dice que Él pone tanto el querer como el hacer para su buena voluntad. Lo que necesita es que usted se disponga, que usted diga, sí quiero, no puedo, pero sí quiero. No he podido arrancar esto, no he podido arrancar esto que está estorbando, no he podido dejar esto que usted me está pidiendo. Y nos contaba la hermana ahí que había algo que le estaba estorbando y que ella creía que estaba haciendo las cosas bien, hermano, y que el Señor no la dejó levantar y sus rodillas estaban pegadas al suelo hasta que ella se levantó. Pero hasta que ella le dijo, Señor, yo se lo entrego. Aleluya. Eso, hermano, es lo que tú y yo tenemos que entender. Creemos que por doblar nuestras rodillas, Dios está obligado a bendecirnos. Eso no es así. ¿Por qué? ¿Por qué el Señor mandó a Jeremías a que labrara al pueblo? ¿Sabe por qué? Porque había maldad en la tierra. La maldad se había ya expandido.
en muchos lugares. Y muchas ocasiones, hermano, usted y yo callamos o hasta toleramos el pecado. Y tolerar el pecado es como ser partícipe de él. Si usted ve que alguien está robando y vienen y te dicen, oye, ¿qué pasó? Y usted va a decir, no sé. ¿No se llama eso mentir? Amén. Si usted ve que se está cometiendo una injusticia y usted no hace nada, usted no está haciendo justicia. Y Dios ama a los que hacen la justicia. Aunque después volteen y te digan, ¿y tú qué te metes? ¿Qué te importa? Porque eso es a lo que más le tiene miedo, ¿sí o no? A que la gente voltee y te diga, ¿tú qué te metes? Porque ahí cuando le digan, ¿tú qué te metes? ¿Qué te importa? Usted voltee y dígale, sí, sí me importa, porque Dios dice que debemos de hacerlo justicia y tú no estás haciendo justicia. Estás siendo injusto. Pastor, pero va a ocasionar problemas. Sí, la Biblia dice que los tendremos. Pero la Biblia dice que Dios ama al hacedor de justicia. Lo que pasa es que el pueblo de Dios hoy no quiere problemas. No, es que si le habla de Cristo, se van a enojar con él. Y usted es re buena gente. ¿Cómo va a tener problemas con él? Sí, hermano, después vienen y se contentan y te van a buscar. Dios tiene su tiempo. Pero usted busque agradar a Dios. Amén. Porque es Él. Siga conmigo, vamos ahí, sigamos ahí en Jeremías. Y dice en el 7:4: no fiéis en palabras de mentira, diciendo, templo de Jehová, templo de Jehová, templo de Jehová es este. Pero si mejoráis cumplidamente vuestros caminos y vuestras obras, si con verdad hicieres justicia entre el hombre y su prójimo, y no oprimieres al extranjero, al huérfano, a la viuda, ni en este lugar derramaréis la sangre inocente, ni anduvieres en pos de dioses ajenos para mal vuestro, os haré morar en este lugar en la tierra que di a vuestros padres para siempre. He aquí, vosotros confiáis en palabras de mentira que no aprovechan, hurtando, matando, adulterando, jurando en falso, e incensando a Baal y andando tras dioses extraños que no conocisteis. Vendréis y os pondréis delante de mí en esta casa sobre la cual es invocado mi nombre, y diréis, librados somos para seguir haciendo todas estas abominaciones. Es cueva de ladrones delante de vuestros ojos esta casa sobre la cual es invocado mi nombre. He aquí que también yo lo veo, dice Jehová. Andad ahora a mi lugar en Silo, donde hice morar mi nombre al principio, y ved lo que hice por la maldad de mi pueblo Israel. Ahora pues, por cuanto vosotros habéis hecho todas estas obras, dice Jehová, y aunque os hable desde temprano y sin cesar, no oíste, y os llamé y no respondisteis. Hermano, ¿qué no dice que cuando Adán escuchó la voz de Dios, qué dice? Se escondió. Y cuando le dijo el Señor, ¿dónde estás tú? Adán le contestó, oímos que venías, tuvimos miedo y nos escondimos, porque estábamos desnudos. Y la persona sigue justificándose delante de Dios diciendo, es que cometí un error. Es que el hermano o la hermana cometió un error. Hermano, no se llama error, se llama pecado.
Porque la persona tomó una decisión. No se justifique, ni busque justificar a alguien. La persona pecó. Usted y yo cuando fallamos, pecamos. Amén. Y dice, y tuve miedo y me escondí. Y el Señor le dijo, ¿y quién te enseñó que estabas desnudo? ¿Quién te dijo que estabas desnudo? Y ahí fue cuando él contestó, la mujer que me diste por esposa me dio de comer el fruto que dijiste y comí. Primero el diablo viene y te hace pecar, te engaña. Te engaña y después de que te engaña, te hace sentir culpable, te aparta y después de apartarte, él te dice, cometiste un error. No te puedes acercar a Dios. Fallaste. Él no te dice pecaste. Porque cuando usted está apartado, el que viene y te dice pecaste, se llama Espíritu Santo. Pero no es porque te está señalando. Es porque te está diciendo pecaste. Regresa. Sabes dónde tienes que regresar. Sabes dónde es tú allí. Sabes dónde Él te puso. Porque dice que el Espíritu Santo nos pondrá y nos hará saber todas las cosas, y Él nos enseñará. Y eso es lo principal, que Él viene a traer convicción de justicia, de juicio y de pecado. Cuando tú te apartaste, cuando tú pecaste y vienes, escuchas una voz que te dice pecaste, no fue el diablo, hermano. No fue el diablo. Es el Espíritu Santo. Porque el diablo viene y te dice, cometiste un error. Porque hasta eso cambia. Y entonces, como te dice, cometiste un error, tú te apartas, te vas, te alejas, no buscas de Dios. Hay gente que puede estar dentro de la iglesia y estar en pecado, hermano. Pero muchas veces podemos pensar que solamente es una persona que ya no viene, no, hermano. Porque el simple hecho de que usted no está en su allí, es porque usted está en pecado. Porque ya no está desobedeciendo a Dios. Viene, te señala y te dice que no te puedes acercar. Él te miente. Y después te vas alejando más y vas pecando y vas pecando y vas acumulando más pecado. ¿Sabes por qué? Porque le prestaste oído y tu oído se ensució. Hay algo que lo primerito que tenemos que hacer cuando nosotros vamos delante de Dios y decirle, Señor, limpia mi oído. Perdóname porque pequé por haberle prestado oído al diablo. Se ensuciaron mis oídos. Porque después cuando usted regresa, aunque usted ya le haya pedido perdón a Dios, viene, pero por no haber sido lavado sus oídos, muchas veces no te gusta, no entiendes, o simplemente, aunque tú quieres pasar tiempo en tu allí, ya no escuchas a Dios. Ya no escuchas la voz de Dios. Porque tus oídos están sucios, hermano. No te estoy señalando, te estoy enseñando. Porque tenemos que ir delante de Dios y decirle, Señor, limpie mis ojos, limpie mis manos, limpie mi boca, limpie mis oídos, límpieme completito. Te hago una pregunta, ¿acaso no fue lo que le dijo Pedro? Cuando el Señor le dijo, ven, déjame lavar tus pies. Y Pedro le dijo, no, ¿cómo tú me vas a lavar los pies? Y le dijo, Pedro, si no te lavo los pies no podrás entrar al reino de los cielos. ¿Y qué le dijo Pedro? Láveme todo. Esa es la actitud que tú y yo tenemos que entender y la que tenemos que aplicar, es decir, Señor, lávame todo. Cuando el Señor solamente estaba diciendo, lavarte los pies. ¿Sabes por qué? Porque Pedro había regresado donde no tenía que haber regresado. No estaba en su allí. Dios busca tu vida, busca tu rostro, para que tú hables con Él cara a cara, pero no lo busca donde tú crees o donde tú quieres, sino lo busca en tu allí. ¿Dónde está allí? Tu lugar de oración. ¿Dónde está allí? El altar. ¿Dónde está allí?
¿En la iglesia del Señor? ¿Dónde estoy allí? ¿En el ministerio que te puso? ¿Dónde es allí? ¿En tu propósito que Él puso para contigo? ¿Dónde estoy allí? ¿Con tu familia? ¿Dónde estoy allí? ¿En tu casa? ¿Dónde estoy allí? En las cosas que el Señor te ha puesto para que tú las ejecutes. Para que tú nunca calles, porque en ocasiones te ponen una allí y te pone con una persona para que esa persona reciba de Cristo y tú la estás escuchando, que está hablando y que todo lo que está hablando es porque está perdido. No es para que usted le diga, estás en pecado y te vas a ir al infierno. Es para que tú le digas, déjame orar por ti. Para que Cristo lo cambie. Así como lo hizo contigo y conmigo. Porque te aseguro que si yo te pregunto de quién te presentó a Cristo, no fue alguien que te dijo, pecador o pecadora incircuncisa, te vas a ir al infierno. No te presentaron a Cristo así. Pero hoy en día tú y yo queremos presentar a Cristo así, hermano. No. Es porque tú no has estado en tu allí y no sabes lo que tienes que hacer. ¿Está conmigo? Y dice ahí que el Señor les dijo, ¿es cueva de ladrones? Pero tiene pregunta, ¿es cueva de ladrones delante de vuestros ojos esta casa sobre la cual es invocado mi nombre? He aquí que también yo la veo, dice Jehová. Él te ve. Él sabe lo que estás haciendo. Él sabe lo que tú dices. Él sabe lo que tú piensas. Él sabe cómo tú te estás comportando. Cuando lo único que está buscando es que tú y yo mejoremos vuestro camino. ¿Sabes qué es mejorar tu camino? Se llama santidad. Porque Él ha de regresar. Y si Él no ha regresado, es porque Él está esperando que tú y yo estemos en santidad, porque la palabra dice que sin santidad nadie verá al Señor. Hermano, entonces quiere decir que si el Señor ha buscado en la tierra y no ha hallado ni a uno como Job, ni a uno como Noé, ni a uno como Daniel. ¿Dónde están? ¿Dónde estás tú? Ponte de pie. Impresionante es, hermano, que yo ayer a las personas nuevecitas que les estaba predicando, ellos me decían, yo apenas conozco y no quería venir porque estaba enfermo, pero dije, no, yo voy a ir para que oren por mí. Y yo les dije, y si viera que hay gente en la iglesia que a veces se enferma y no va a la iglesia. Y me dijeron, volteó uno y me dijo, pero ¿cómo? Si es a donde primero deberían de correr. Y dices, esa persona tiene 3 semanas que aceptó a Cristo. La Escritura dice, ten cuidado, no sea que alguien tome tu corona. Cuando el Señor venga, te va a demandar no solamente el que tú no estés en tu allí, sino la corona que ha puesto sobre tu cabeza. Porque a través de que cuando Él te lavó con su sangre, te constituyó un rey y un sacerdote, una reina y una sacerdote de Él, para administración de su presencia, para gloria suya, porque Él ha puesto su Espíritu Santo sobre ti y sobre mí. Ahí donde está, le voy a pedir que cierre sus ojos y que me permita guiarle en una oración. Usted diga conmigo, Señor Jesús, en esta tarde yo le pido perdón y le ruego que principalmente lave mis oídos, lave mis ojos,
lave mi boca, lave mis manos, lave mis pies y lave todo mi ser, aun lo que yo desconozco. Mi espíritu, mi alma y mi cuerpo sean lavados por usted. Aun mis pensamientos y los intentos de mis pensamientos sean lavados con su sangre. Señor, hoy le pido perdón y voy delante de usted. Hoy yo he entendido que no cometo errores, sino pecado. Perdóneme mis pecados. Lávelos con su sangre. Láveme, Señor, todo mi ser. Y en el nombre de Jesús, yo hoy me arrepiento por haber pecado contra usted. Es por eso que le ordeno al enemigo que se largue de todo entorno de mi vida, que donde yo me pare está la presencia de Jesús. Y de la misma manera, yo bendigo a cada uno de los que están aquí en el nombre de Jesús, y en fe recibo su perdón. Señor Jesús, bendito y alabado sea en el nombre de Jesús. Amén. Padre, gracias por lo que usted está haciendo, Señor. Yo le ruego que usted bendiga la vida de cada uno de los que estamos aquí, Señor. Que usted santifique, Señor, cada vida. Que usted, Señor, santifique, Señor, cada una de las cosas, Señor, que usted ha puesto, Señor. Que usted lave, Señor, aún el lugar que hayan descuidado, Señor, en su allí. Que sea lavado por su sangre. Que sea lavado, Señor, con el agua de su Espíritu Santo, para que cada uno regrese, Señor, y pueda estar, Señor, y pueda hacer lo que usted le ha puesto, lo que usted le ha mandado, Señor. Que cuando usted regrese nos encuentre haciendo lo que usted ha mandado, y usted pueda encontrar, Señor, a su pueblo siendo buenos mayordomos, fieles, sabios y prudentes, Señor, para glorificar su nombre, porque han de hacer, Señor, lo que usted les ha mandado. Señor, toda maldición, toda palabra negativa, toda palabra que fue desatada, Señor, diciendo que no podían, o aún maldiciones desatadas que fueron puestas para estorbar a que no hicieran la obra, hoy lo cancelamos con su sangre, Señor, para que caminen en la libertad de su presencia, en la libertad de su espíritu, haciendo la obra, Señor, y llevando, Señor, su palabra a todo momento y a todo lugar, en todo lugar preciso, dentro y fuera de tiempo, Señor, como dice su palabra, Padre. En el nombre de Jesús, desate usted, Señor, toda bendición espiritual sobre la vida de cada uno de los que estamos aquí, abriendo las ventanas de los cielos, Señor, llevando, Señor, en su poder y gloria, Señor, a cada uno, Señor, a través de su mano, a través de su bendición poderosa, Señor, a través, Señor, de su presencia, Señor, y su manto cubra, Señor, a cada uno, Señor, en este lugar. Su presencia, Señor, vaya con ellos. La nube de su gloria vaya con ellos, Señor, en todo momento y a todo lugar, por su gloria, por su presencia, por su amor, por amor de su nombre, Señor, por amor a usted mismo, Señor. Usted multiplíquese, Señor, en la vida de cada uno, Señor, para que cuando usted venga, encuentre, Señor, a cada uno haciendo su obra, Señor, para su honra y su gloria, Padre, en el nombre de Jesús. Amén y amén.